Primo, I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss. The big boss. Oye, mi gente, hoy en el show tenemos una persona invitada que se está quedando con todo, que se está dejando conocer, llamado AC, un chamaquito que está matando la liga allá en PR, que se está dejando sentir allá, ya como temas como Freestyle 1, No me dejes solo, par de palos. El chamaquito está matando la liga con su grupito llamado AC Music Record. Allá está el llamado Jose, que en otras canciones menciona, Randy, Brian, toda esa gente. Y pues hoy lo tenemos aquí en el programa a AC. Dímelo. Ya tú sabes quién soy yo, AC. Estamos matando la liga. AC, bienvenido al programa, ya tú sabes. Aquí no vienen porquerías, aquí vienen los más duros, que se están empezando a quedar con todo. Y aquí te tenemos la primera pregunta. AC, ¿cuándo tú quisiste empezar a ser cantante? ¿Cuándo empezaste a escribir? Cuéntanos un poquito de tu vida. Bueno, en verdad, yo siempre desde chiquito escribía porquería, pero siempre escribía, pero en verdad como a los 15, 16 dije, voy a ser cantante, voy a meterle. Yo no le meto a esto porque yo no entono, yo solamente rapeo. Pues los que cantan son los que entonan, ¿entiendes? Yo no entono, yo uso un poquito de autotune y le metemos duro y rapeamos. Pero me estoy dejando sentir porque como tema No me dejes solo, que ese tema rompió la brea, Freestyle 1, que ese fue el primer tema mío que me baraté. Esto es un perreo maleantoso, par de temas duro, y yo creo que en un par de años vamos a quedar con todo. Ahora vamos a empezar a tener nuestras canciones en iTunes, tú sabes, estamos evolucionando poco a poco, y pues gracias al público que me está dando la oportunidad, y gracias a tú, como gente como tú, que me está dando la oportunidad en tu programa, un programa que se escucha en todo YouTube. Ya tú sabes quién soy yo, AC. Mira, AC, y ese tema último que sacaste, que se llama Freestyle 2, que es como una tiradera para alguien. Cuéntanos, ¿para quién esa tiraera o no es tiraera? Pero yo vi que le tiraste pollita a alguien. Dime, ¿para quién es eso? Bueno, eso no es una tiraera. Eso es para que se pique. Ese es el intro de un mixtape que estoy creando. Pero eso es para que se pique. Tú sabes que aquí siempre hay que tener guerra con alguien para uno sonar. Pues le tiramos un par de pollitas a alguien que me quiera contestar, que me conteste, y que estamos disponibles para que quede con cualquiera. Tú sabes que el lápiz mío está duro y tú mismo lo sabes, papi. Yo ando con un combate que no está fácil, con el Gordo, Randy, Brian, ¿sabes? Kevo, toda esa gente me apoyó desde el principio. Y ya tú sabes, AC Music Record, no hay break. Pero eso no es una tiradera, eso es para la gente que se quiera picar, que se pique, y el que no, pues, maladen. Pero ya tú sabes que estamos disponibles para que quede con cualquiera, porque esto es competencia. Aquí es para más que escriba, ahí vamos a matarle, papi. Así que no es tiradera. Bueno, yo voy a dejar la canción aquí y me van a comentar por debajo si ustedes creen que es una tira para alguien o no es tiradera para nadie. Les voy a dejarle la canción. Yo, ey, sí, esto es lo que digo, papi. Tú lo sabes. Oye, estudiante, coja asiento, que le voy a enseñar cómo es que esto se hace. Tú no me ronques, si tus suscriptores están muy por debajo de lo mío. Cuando tú me critiques, mira lo tuyo. Tú estás apagado, papi, yo estoy bien duro. Tú dices que yo canto fuera de pista, pero tú robándole flow a Farruko con mucho autotune. Yo nunca he escuchado una canción tuya solo. Siempre con par de bobos que te estén vaqueando y que te estén escribiendo. No. Para mí eso es una tiradera, pero fuerte. No voy a poner completa porque habla malo y todo eso, pero para mí eso es una tiradera fuerte. Pero fuerte. Está sonando duro en lo que es YouTube, todas esas jodiendas. El chamaquito está matando. Ey, sí, ¿qué está pasando? Están matando, brother. Cuéntanos de dónde tú eres, cuál es tu vida, qué te gusta hacer. Cuéntanos un poquito tuyo, todos esos fanáticos tuyos quieren saber un poquito de tu vida. Bueno, en verdad yo no involucro lo que es la música con mi vida personal, porque eso es mi vida personal, pero yo soy de Puerto Rico y pues me gusta escribir, me gusta estar todo el día en el estudio inventando algo, inventando música nueva. Y ahora más que mi música va a estar en iTunes pronto, ya como para mayo vamos a tener par de canciones en iTunes. Tú sabes, me gusta evolucionar, también me gusta el rap, un rap maleantoso, a mí me gusta el maleanteo.
Es que pana mío, Joseph, me dice, no, vamos a darle comercial para que suene. Pero si fuera por mí, yo estuviera todo el día haciendo maleanteo, porque los maleanteos es lo mío. No sé, los maleanteos es lo que a mí me gusta, pero yo sé que eso no suena, eso no vende, eso no deja nada. Lo que hay que cantarle a las nenas, y pues ahora estamos un poquito más comercial. Y el tema que estamos haciendo ahora, que estamos grabando un tema bien comercial para las nenas. Y tú sabes, estamos matando a la liga. Y a la gente que no le guste que yo esté matando a la liga, pues que se quiten. Yo sé que yo vengo para aquí a quedarme con el género, vamos a darle duro aquí sin pena. Porque yo sé que tengo el talento, tengo la letra, tengo el flow, tengo mis panas que me vaquean, mi gente que me ayuda, mi madre que siempre me ha apoyado. Tengo toda esa gente que me quieren. Y ya tú sabes, AC Music Record para largo, los más duros, no hay rey. Así mismo, yo voy a ti, yo sé que tú vas a quedarte con el género, papi. Mira, cuéntanos los proyectos nuevos que tengas, música, video, cuéntanos si dice, cuéntanos un par de cosas nuevas que vengan, que nadie sepa. Y como sé que yo creo que esta es tu primera entrevista, si no me equivoco, así que cuéntanos tus proyectos, déjate promocionar. Así mismo como tú dices, papi, esta es mi primera entrevista, te doy todas las gracias que me llamaste, me dijiste, mira, vamos a hacer una entrevista para mi programa, y tú sabes, a mí nadie me ha entrevistado esta primera vez, y te doy todas las gracias, papi. Pues bueno, en verdad, perdón, me equivoqué. En verdad, mis próximos proyectos, tengo 2 canciones que van a salir, no tengo fecha todavía, pues por, ¿sabes? Problema, yo tengo una comercial que se va a llamar Contigo, un tema bien comercial. Tengo otro maleanteo, tú sabes, pesado. También tengo el video de Freestyle 1 que pronto va a salir por mi canal de YouTube. Tengo muchas cositas bonitas. Tengo mi mixtape, se llama Mi Vida de Mixtape. Va a contar con 15 canciones donde vamos a tener a Jose, a Randy, a Brian, entonces con Beta, toda esa gente de mi combo. Vamos a tener mucha gente invitada y pues prácticamente son mis proyectos. Vamos, como te repetí, como te dije anteriormente, vamos a tener mis canciones en iTunes pronto. En mayo por ahí vamos a tener mis canciones en iTunes, no todas, verdad, pero las más duras, las más comerciales van a estar en iTunes para que las puedan comprar. Con eso me pueden ayudar para que yo me motive a seguir haciendo canciones. Vamos a tener muchas cositas buenas y gracias a Dios vamos a seguir matando a la liga y no los vamos a quitar. Y el que quiere que nos quite le vamos a reventar, y el que me meta el pie vamos a partirle espía, tú sabes, no estamos fácil. Así mismo, sabemos que tú vas a echar para adelante, tú eres un chamaquito joven, un chamaquito que estás quedándote con todo, estás matando a la liga y nadie te va a parar, papi, no te preocupes que nadie te va a parar. Y como gente como tú es que necesitamos para que sigas echando para adelante el género, no se quede en la misma monotonía. Y ya tú sabes, te vamos a apoyar siempre, aquí vamos a crear siempre tus canciones, tú vas a ser el más duro y vamos a ti. Y pues antes de irnos, di tus últimas palabras, un consejito para los jóvenes, tu nombre de tus redes sociales para que te sigan matando a la liga. Bueno, el consejo para los jóvenes que están empezando, nunca se quiten, no le hagan caso a la gente que digan que tú no le metes. Si tú crees que tú le metes, no te dejes llevar por la gente que no te quieren ayudar. No estés llorando porque no tiene quien te firme. Mira, uno empieza solo, monte su estudio en su casa y métanle. Ustedes pueden meterle, hay muchas pistas en YouTube que ustedes pueden usar. Si no saben hacer pistas, después que ustedes tengan la letra van a matar. Así empecé yo, y mira ahora, gracias a este show me voy a dejar de conocer. Tengo temas buenos, y lo único que les puedo decir a ustedes es que no se quiten nunca, sigan para adelante, confíen en su familia, confíen en su talento, que su familia es la única que siempre van a estar con ustedes en las buenas y en las malas, cuando ustedes tengan chavo, cuando no lo tengan. Y ya tú sabes, estamos matando a la liga. Me pueden seguir en Instagram, yo soy AC Oficial. Es la única red que tengo así porque tenía Facebook, pero me lo cerraron lamentablemente. Y pues ya tú sabes, estamos matando a la liga, ya tú sabes quién yo soy, AC. Bueno, mi gente, esta entrevista va a matar la liga, pero AC no te puede ir sin cantar un canto de cualquier otra canción, improvisar, cualquier cosa. No te puedes ir. Dale, vamos a meterle. Mami, por favor, no me dejes solo. Tú sabes que yo soy para ti y que tú eres para mí. Mami, por favor, no te vayas. Mami, no te vayas, que si tú te vas, yo me vuelvo bien loco, mami. Mami, no te vayas, que si tú te vas, yo me vuelvo bien loco, mami. Mami, no te vayas, porque si tú te vas, yo me vuelvo bien loco, baby. Oh, ya tú sabes quién soy yo. Ey, sí, rajaste la brea. Está matando, papi.
Esta entrevista va para el canal nuevo de YouTube mío porque el otro, pues, lamentablemente se me olvidó la contraseña y no puedo, me voy a hacer uno y esta va a ser la primera entrevista en mi canal y la primera entrevista del año 2015 con AC, el duro, ya tú sabes de show. Vamos a rajar la brea, no hay rey, llévatelo.